En Ark Scorched Earth puedes ver montones de ruinas, dibujos extraños y ciudades enteras sepultadas bajo la arena, mostrando que al menos una o varias civilizaciones habitaron este lugar hace muchísimo tiempo. Pero luego de investigar quiénes hicieron esto y por qué desaparecieron, descubrí que la historia no solo se contaba a través de los coleccionables, sino que también muchas de las ruinas revelan varios detalles importantes que nunca se mencionaron en estas. Es por eso que en este video vamos a reconstruir a grandes rasgos la historia de una de las civilizaciones más antiguas e importantes de este mapa, utilizando las ruinas y los coleccionables de referencia, para descubrir quiénes eran estas personas, por qué desaparecieron y al final entender si lo que causó su desaparición podría volver a suceder en el futuro. Para entender qué pasó aquí, primero hay que saber quiénes habitaron este mapa. Los primeros registros que podemos encontrar pertenecen a Raya, una sacerdotisa del antiguo Egipto que despertó en este lugar sin tener noción de nada ni nadie. Con el tiempo, se unió a un grupo de supervivientes que buscaban un sitio donde poder asentarse, hasta que finalmente encontraron un lugar bajo la sombra de uno de los obeliscos y empezaron a formar su hogar. De hecho, lo interesante de esta parte es que puedes visitar este lugar directamente dentro del juego. Y aunque ahora está destruido, cubierto de arena y enterrado entre grandes grietas, en su momento fue considerado por Raya como una señal de la voluntad divina de sus dioses, por lo que tanto esta frase como las vasijas donde puedes encontrar sus textos remarcan lo importante que era su fe para ella. Y mientras unos se encargaban de la construcción o de recolectar comida, a Raya se le dio el papel de guía espiritual y organizadora principal dentro del grupo. Con el tiempo, lo que había empezado como un refugio básico, poco a poco fue convirtiéndose en un asentamiento cada vez más grande, al que eventualmente le dieron el nombre de Nosti, un lugar que, además de servir para proteger a su propia comunidad, también les permitió recibir a más gente del desierto que necesitaba un hogar. Pero si has visto mi video acerca del origen de las criaturas de Ark, sabrás que este mapa no te va a dejar en paz por mucho tiempo. Y es que conforme pasaban los días, el desierto se volvía cada vez más peligroso, ya que avistaban con más frecuencia a grupos de criaturas hostiles en sus alrededores. Y como ni ella ni nadie sabían pelear contra esas criaturas sin recibir ni un rasguño, Rey entendió que su fe, por sí sola, no bastaría para proteger a su gente. Por eso, cierra esta parte de sus notas pidiéndoles a los dioses que les envíen a un guerrero capaz de defenderlos de lo que acechaba ahí afuera. Bien, hasta aquí ya sabemos cómo surgió este lugar, pero todavía no sabemos qué fue lo que ocurrió en realidad. Así que, si continuamos explorando el mapa, encontraremos ruinas y estas cajas con este aspecto bastante diferente a los jarrones de Raya, y con ellos el juego nos presenta otra perspectiva de lo que pasó, a través de John Dakeya. En sus primeras notas, John menciona que en su vida pasada, él era un forajido apache que se había dedicado a robar y a asaltar a la gente. Pero luego de despertar en este lugar, encontrar el pueblo de Nosti y conocer a Raya, decide hacer algo distinto y convertirse en el defensor que este asentamiento necesitaba. Con su llegada a Nosti empezó a desarrollarse un poco más, y mientras que John le enseñaba a la gente a utilizar armas de fuego, Raya pudo organizar mejor a la comunidad, y la ciudad progresó tanto que ahora pudieron construir cosas cada vez más avanzadas, como invernaderos o turbinas eólicas para generar electricidad. Y aunque en las notas de ambos nos hablan de un asentamiento cada vez más desarrollado, en las ruinas, lo único que podemos ver son apenas unos cuantos rastros y escombros de lo que alguna vez existió, incluso en las dunas del desierto. Sin embargo, hay un par de detalles que me llamaron bastante la atención luego de explorar este lugar. Y es que, además de que puedes encontrarte una mayor cantidad de ruinas en este territorio, lo verdaderamente extraño es que suele haber muchos grupos de mantis bastante cerca de estas estructuras. Y aunque esto aparente ser una simple coincidencia o mecánica del juego, las notas de John muestran que su presencia, de hecho, tienen un propósito, y uno bastante específico, ya que menciona que durante una expedición
Tanto él y su grupo avistaron a un puñado de mantis jugando con herramientas, algo completamente extraño para unas criaturas relativamente normales. Pero más tarde, recibieron informes de que el suministro de agua se había cortado o bloqueado, y cuando él y los ingenieros fueron a investigar la falla, fueron emboscados por un grupo de esas criaturas, y aunque lograron deshacerse de ellas, unas semanas más tarde, una horda gigante llegó a asediar Nosti, desde 2 lugares distintos a la vez, y se refirió a esto como si tuvieran una coordinación casi humana. Así que con esto, las notas y el juego nos muestran que las mantis son mucho más inteligentes de lo que aparentan ser en el juego. Pero después de ese ataque, dejaron de ser el único problema, y ahora empezaron a aparecer tribus hostiles a atacarlos, asaltando a sus caravanas, comerciantes, teniéndoles emboscadas, y una tensión que en general era más difícil de controlar. Pero fue en medio de todo esto que un día raptaron a Raya. John pudo actuar a tiempo, eliminó a los bandidos y logró rescatarla. Y fue a partir de aquí donde la relación entre ambos personajes empezó a cambiar poco a poco. De hecho, aunque no lo parezca, esta parte del texto podría darle sentido a la gran cantidad de ruinas que podemos encontrar en el mapa, ya que bien, podrían haber sido santuarios o construcciones creadas por la propia gente de Nosti, o incluso podrían haber sido restos de otros campamentos o asentamientos hostiles que lograron erradicar. Sin embargo, después de este rescate, Raya le pidió a John que le enseñara a defenderse, porque sabía que si volvía a pasar algo similar y ella estaba sola, no podría depender solamente de su fe y menos de la ayuda de otros. Y así, poco a poco, mientras John le enseñó a usar armas de fuego, la relación entre los dos se volvía cada vez más cercana, hasta que eventualmente terminaron enamorándose. Pero entonces queda la pregunta más importante. Si ni las criaturas ni las tribus hostiles acabaron con Nosti, entonces, ¿qué lo hizo en realidad? Si descendemos a la cueva, ubicada en las profundidades de Nosti, puedes encontrar una escultura de oro donde se muestra a un grupo de personas adorando a un obelisco, mostrando que este símbolo era bastante importante para su civilización. Pero lo que nadie sabía era que esa estructura que habían adorado durante tanto tiempo, pronto se convertiría en algo muy peligroso. En sus notas, John cuenta que un día les avisaron de que uno de sus grupos de caza había desaparecido. Cuando llegaron al lugar, encontraron al grupo abatido y muchas marcas de quemaduras por el campamento, descartando que esto hubiera sido hecho por un animal. Pero durante el regreso al asentamiento, una criatura con alas de murciélago, cabeza de lagarto y aliento de fuego los atacó. Un wyvern, mostrando que esa criatura era la culpable de lo que había sucedido en el campamento. Pero días después de derrotarlo, empezaron a aparecer cada vez más criaturas similares vagando por el desierto, y a su vez, el obelisco comenzó a emitir zumbidos y parpadeos cada vez más extraños. Y mientras Raya veía esto como una señal divina, John, en cambio, lo veía como una mala señal. Pero sin que nadie se lo esperara, una tormenta eléctrica cubrió el cielo. La tierra comenzó a temblar, fracturando el suelo, destruyendo varios edificios, mientras que el resto fueron tragados por las grietas que se formaron. John y Raya apenas habían logrado escapar, convirtiéndose de momento en los únicos sobrevivientes de este desastre. Así que, básicamente, Nosti y la mayoría de su gente fueron sepultados en la arena a causa del obelisco que todo el tiempo adoraron, y las criaturas que hostigaron esta ciudad durante mucho tiempo probablemente fueron enviadas por la misma estructura para intentar acabar con ellos, lo que explicaría por qué distintas criaturas llegaron de lugares tan remotos solamente para atacar el asentamiento. Bien, ahora que sabemos qué pasó con la ciudad, falta saber qué le sucedió a los últimos sobrevivientes de esta civilización, es decir, Raya y John. Ahora que ya no tenían un lugar donde volver, decidieron investigar rumores sobre una misteriosa ciudad al oeste para saber si podían refugiarse ahí. Pero cuando llegaron al lugar, se encontraron que, aunque la ciudad existía, había sido destruida hace mucho tiempo.
Y lo peor de todo era que montones de wyverns estaban custodiando el lugar, y luego de ser perseguidos por estas criaturas, se refugiaron en el coliseo del lugar durante días, esperando a que se fueran. Pero al ver que los suministros se agotaban, y esas cosas aún seguían ahí fuera, Jon decidió salir a enfrentarse a las criaturas para dejar que Raya pudiera escapar con vida. Pero luego de ver cómo Jon fue abatido, Raya, llena de ira, salió a enfrentarse por sí sola a las criaturas, abatiendo a uno por uno, hasta que finalmente ninguno quedó con vida. En este punto, Raya se sentía traicionada por sus dioses tras ver que su hogar, su gente y la única persona a la que más amó en este lugar le habían sido arrebatados. Pero mientras dejaba el lugar, encontró unos cuantos huevos de estas criaturas, y aunque inicialmente quería acabar con ellos por venganza, pensó que si podía criar a esas criaturas y tenerlos como sirvientes, ya nada ni nadie podría acabar con ella, ni siquiera los dioses en los que ella alguna vez creyó, por lo que finalmente termina desapareciendo en el desierto sin dejar rastro. Y es en este punto donde la historia de Raya llega a su fin, o al menos desde su perspectiva. Así que en pocas palabras, Scorched Earth fue el hogar de una civilización que, al igual que tú, intentaron sobrevivir contra todo pronóstico a este lugar, pero terminaron siendo destruidos por fuerzas que nunca llegaron a comprender y que a día de hoy todavía sigue afectando este mapa. Y aunque se desconoce el motivo detrás de su destrucción, existen notas de otros personajes que llegaron mucho tiempo después, y luego de que investigaran este lugar a detalle, finalmente descubrieron por qué este mapa borra a cada civilización que se adentra en él. Así que si te interesaría ver una parte 2 de este video abarcando estos hallazgos, te invito a que lo dejes aquí abajo en la caja de comentarios. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestras que quieres ir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.